Del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos entrado ya en la 25ª semana del tiempo ordinario. El día de ayer, en el domingo, nosotros escuchábamos un evangelio que hablaba de ese mal administrador, aquel que no hizo el trabajo que tenía que hacer, y cuando regresó su amo, pues supo que no lo estaba haciendo y lo iba a despedir. Como él ya era viejo, ya no tenía fuerzas para trabajar, se puso a querer engañar, ¿no? Al amo para poder sacar también su tajadita y así poder tener bienes suficientes para vivir el resto de su vida. El amo pues tuvo que reconocer la astucia del mal administrador y pues al final así termina un poquito la historia, ¿verdad? Y ahí la reflexión pues que se hacía era que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y ahí es a donde el Señor pues nos pide a nosotros que cuando nos llamamos hijos de la luz, en realidad lo que hacemos es mostrarlo todo, encenderlo todo, ¿verdad? Y mostrarlo todo, porque cuando nosotros realmente nos dejamos llevar por el Señor, entonces nuestra alma se empieza a iluminar. Nuestras verdaderas intenciones se hacen notorias y por eso se dice que los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz, porque de los hijos de la luz ya se sabe qué es lo que se espera, ya se sabe qué es lo que van a hacer. No producen una sorpresa, no sacan un as debajo de la manga, sino que en el fondo la luz siempre impulsa la caridad, siempre impulsa el amor, y entonces ya las buenas intenciones, eso se conoce. En cambio, quienes no se dejan iluminar por el Señor se mueven como hijos de la oscuridad, ¿verdad? Y entonces siempre andan queriendo buscar el elemento de la sorpresa, queriendo buscar modos en cómo engañar, modos en cómo salir adelante, ¿verdad? Y ahí eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? Que cuando se pone un candelabro, no se pone debajo de una mesa, no se pone para fomentar la oscuridad, sino para fomentar la luz. Y tenemos que darnos cuenta que quienes se mueven en la oscuridad, tarde o temprano se darán cuenta, ¿no? de qué es lo que están haciendo. Yo me recuerdo una vez que un profesor decía que cuando una persona miente, estábamos en una clase de moral, dice, y una persona se acostumbra a ser mentirosa, es una persona que siempre anda con miedo, porque tienen que andar viendo y recordando qué mentira le dijo a cada uno para que así pueda continuar la historia. Y él contaba pues una historia de este muchacho que le encantaba mentir y que se decía que era católico y todo, y le decía a sus papás que siempre estaba en la iglesia cuando se iba a jugar con los amigos y todo, y en el fondo pues lo terminaron descubriendo y le fue mucho peor, ¿verdad? Y después comparaba esa misma historia con una muchachita que era de otra religión, que no tenía absolutamente nada que ver con el catolicismo, y un día jugando pelota rompió una ventana. Ella se escondió por el miedo, pero después regresó y le dijo a su mamá que ella había sido la que había roto la ventana y que se sentía arrepentida de haberlo hecho. Y entonces la pregunta era, teniendo la fe, conociendo a Dios, le mentía a sus papás, y esta, no teniendo la fe, no conociendo a Dios, vería y sacaba la verdadera honestidad. ¿Quién es hijo o hija de la luz, verdad? Y entonces, claro, en el fondo son aquellos que siempre buscan el bien. ¿Y qué es lo que impulsa el bien? Es el amor que se le tiene principalmente a Dios. Quizás esta niña no conocía a Dios, quizás más adelante lo logró conocer, no lo sé, o puede que haya sido una historia inventada del profesor, pero
En el fondo, aquellos que buscan hacer el bien siempre van a ser personas iluminadas, y esa intención los hace andar por el mundo sin miedo. Alguien que vive con la luz de Dios anda por el mundo sin miedo. Recuerde, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.